Lo anunciábamos al inicio de Tierra de Sueños que nos íbamos a retrotraer al siglo I y nos íbamos a ir aquí al Imperio Romano para conocer un poquito quién fue Filón de Alejandría, y lo vamos a hacer en el día de hoy con nuestro siguiente invitado. Él es el doctor Yogari Pujol, exégeta, teólogo por la Universidad de Estrasburgo, experto en textos bíblicos y egipcios, escritor y autor de esta obra, Contra Flaco, de ediciones La Tempestad. Doctor Yogari Pujol, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer tenerle aquí con nosotros y que nos explique exactamente Filón de Alejandría. ¿Quién fue este personaje? Ese Filón de Alejandría fue un personaje muy importante, pero que no fue aceptado ni por los griegos ni por los judíos. Él era un hombre de Alejandría, era judío, pero era un hombre de cultura griega, lo que se llaman los helenistas. Sí. Y entonces una gran producción literaria, un hombre que hizo los escritos refiriéndose al al Antiguo Testamento y hablando de una forma, digamos, simbólica, y por lo tanto no era una exégeta, sino que era un hombre que explicaba desde el punto de vista espiritual todo lo que contenía el Antiguo Testamento. En ese Imperio Romano, exactamente, este hombre, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué es lo que hacía? ¿Cuál era su profesión? Bueno, es que estamos en un momento muy importante de la historia, porque estamos en el momento en que los judíos se dividen en dos clases. Unos que son los judíos que están en contra de Roma, que luego veremos al final, el año 70, pues es la Gran Guerra, y los judíos que estaban en Alejandría, que eran pro-romanos. Y Filón de Alejandría, nosotros lo conocemos por Filón, pero él no tenía ese nombre, sino que tenía el nombre romano, o sea, y además el nombre de Calígula, Cayo Julio Filón. Y no solamente él, sino toda la familia. Su hermano era un hombre muy rico, porque... ¿Él llegó a ser gobernador? No. Aquí de la familia salió otro personaje muy importante, que era su sobrino, que llegó a ser el único general romano, o sea, y se llamaba Tiberio Julio Alexander. Que sí, o sea, tenemos esa familia. Y bueno, y este escritor pues escribió muchos libros, y uno de ellos es este que estamos hoy comentando, que es el Contra Flaco. Un libro que escribió entonces Filón de Alejandría. Filón de Alejandría. En Contra Flaco, que sí. Es exactamente, ¿quién fue Flaco? Flaco pues fue el gobernador, el año 30 y tantos, pues Roma lo envió a Alejandría, y era el dueño absoluto. Un gobernador pues era todo, militar y todo. Pero este gobernador, Flaco, pues fue nombrado en tiempo de Tiberio, pero luego Tiberio pues desapareció y vino en su lugar Calígula. Y aquí pues las cosas no fueron bien, y entonces allí había los griegos que estaban a favor, también tratando pues en contra de los judíos de Alejandría, y empezaron pues ese gran exterminio. Poco a poco pues Flaco empezó primeramente a detenerlos, molestarlos, y luego a crucificarlos. O sea que esa es la persecución. Sí, fue un pogroma muy importante. Y entonces Filón de Alejandría, esta familia, pues denunció esas barbaridades, esas torturas que hacía pues Flaco, y entonces se fue a Roma. Exactamente, este libro tuyo, Contra Flaco, Yogari, ¿qué es lo que aporta como novedoso, por ejemplo, para conocer bien a Filón de Alejandría y conocer la época romana? Bueno, pues que aquí estamos en el momento del nacimiento del Nuevo Testamento, y claro, para mí, como yo he estado pues estudiando ya mucho tiempo mi tesis doctoral, Las fuentes egipcias del Nuevo Testamento, este libro aporta pues un gran aporte, en el sentido de que explica a San Pablo. O sea, ¿habla de San Pablo? No es que hable de San Pablo, sino que los discípulos... Filón de Alejandría murió el año 50, y entonces, más tarde, pues tenemos
unos escritos que nos hablan de la figura de San Pablo. Y todo el mundo conoce pues muchas cosas de él y sus escritos, dos cosas distintas, ¿no? Y bueno, pues entonces lo que sabemos de él, de San Pablo, que está en los Hechos de los Apóstoles, pues está copiado casi palabra por palabra. La vida de San Pablo está copiada de Flaco. Los dos... Pues, o sea, Flaco llegó a conocer a San Pablo, entonces... No, es que Flaco es un constructum literario, no ha existido ¿Qué nunca. es un constructum literario? Sí, un constructum literario significa eso, a buscar una serie de elementos, pero esto solamente lo saben hacer los grandes autores. Tenemos los ejemplos pues, las obras literarias pues de Ulises, por ejemplo, está fabricado, es un constructo literario, no ha existido Ulises, pero Homero, pues en fin, Homero ha copiado. Todos aquí yo creo que tenemos que tener en cuenta una fuente literaria importantísima, que es el Náufrago. El Náufrago es un cuento egipcio del año menos 1800. Y este libro está muy bien escrito y este libro ha influenciado a muchísimos autores. Uno de ellos pues era Homero. Los estudios, o sea que primero tenemos el libro de Jonás, está copiado del Náufrago, y luego el Filón de Alejandría conocía muy bien el Náufrago, y la historia de Flaco pues es una historia que está basada en el espíritu de ese naufragio, de ese hombre náufrago que llega a una isla y entonces allí se encuentra con el señor de la isla, y es el momento en que en ese encuentro pues cae de bruces y entonces el señor de la isla le dice que tiene que estar en aquella isla hasta que haya transformado su vida espiritual, hasta que sea dueño de sí mismo. Y esto ha pasado precisamente en lo que todo el mundo conoce de esa famosa caída del caballo, que no existió el caballo, pero que está copiado exactamente de eso. O sea que Pablo, en ese gran momento en que se encuentra a Jesús, esto es un plagio extraordinario de lo que le ocurre a ese náufrago ante el señor de la isla. Una cosa sería reproducir o copiar el momento histórico o la literatura, y otra cosa es decir que San Pablo, por ejemplo, no existió, porque a día de hoy, si somos católicos, casi en un 90% se lo debemos a San Pablo. Bueno, pero claro, si somos cristianos lo tenemos que deber a los sacerdotes de Serapis, los sacerdotes judíos que después de la muerte de Filón de Alejandría se fueron a ese monasterio de Sácara, y tenemos muchos testimonios de que fueron ellos precisamente los que hicieron el Nuevo Testamento. Una de las pruebas que yo creo que es muy interesante... Sacerdotes de Serapis, sí, como el de la foto, que llevan la estrella incluso en... Sí, estos sacerdotes de Serapis, pues... ¿Qué ocurre con ellos? Con ellos, esos judíos, pues eran los que, teniendo muy presente la gran literatura de su maestro, que era Filón, pues empezaron a crear unos personajes. Y San Pablo, ¿cómo sabemos que fueron ellos ese gran digamos, estímulo que tenemos? Es porque tenemos unos documentos que se han encontrado que se llaman los documentos del tiempo de los Ptolomeos, y allí pues se explica algo muy interesante de que estos sacerdotes en ese monasterio tenían para los peregrinos tenían unos albergues. Esos albergues se llaman en griego katálima, y es precisamente aquí la clave. Cuando leemos en el Nuevo Testamento que María y José, el nacimiento pues ocurrió que se fueron a Belén, y allí el albergue estaba ocupado, y entonces pues aquí tenemos la única prueba histórica de un albergue muy concreto en ese monasterio. Y además, lo siguiente, el Jesús celebró la Eucaristía en
en ese catálima, o sea, en ese albergue mismo. ¿Por qué? Porque los sacerdotes de Serapis allí tenían, en ese gran monasterio, eso, un albergue para los peregrinos y unas salas para recibir a unas cenas, etcétera, etcétera. O sea que tenemos esto. Y además, bueno... O sea, según tu criterio, el haber copiado, el haber utilizado el simbolismo, por ejemplo, pues la caída del caballo que tuvo San Pablo cuando tuvo la revelación de Dios, o el haber utilizado, por ejemplo, ese simbolismo con otras formas literarias de estos sacerdotes de Serapis, sacerdotes judíos, bueno, pero, perdería un poco la esencia de quién fue San Pablo entonces. Bueno, es que si solamente tuviéramos esto, que ya es mucho, porque una de las cosas, luego pasamos a la doctrina, en la doctrina tenemos algo muy importante, que es lo que le dijo este señor de la isla, que tenía que tener ese dominio de sí mismo. Y esto ha pasado... se llama encratismo, y esto ha pasado en el Nuevo Testamento. En el momento en que Pablo pues se encuentra detenido y viene Félix, que es también un representante romano, un gobernador, y entonces allí tienen una discusión y Félix le dice, bueno, todo lo que estás diciendo es muy interesante, y Pablo le dice, mira, ya nos hemos visto varias veces, pero tienes que entender algo muy importante, que es eso, ser dueño de ti mismo. Y entonces Félix dijo, mira, no estoy para estas cosas. O sea, que no solamente, digamos, hechos que podríamos decir cinematográficos de imágenes, sino que hay un contenido muy importante, que es lo que está en las epístolas de San Pablo. San Pablo, por ejemplo, es la única persona que habla de Jesús, pero de una forma muy rara. ¿Por qué? Porque solamente habla de un nacido de mujer, hijo de hombre. Y esto, que los exégetas que no han leído, que no saben egiptología, dicen, bueno, esto se encuentra en el libro de Daniel, pero es que el libro de Daniel está copiado de la gran profecía de Nefertí. La profecía de Nefertí habla de eso. Después de un caos muy grande, vendrá lo que luego se ha llamado el Mesías, vendrá un hombre nacido de mujer y hijo de hombre. Esto es fundamental, pero claro, si no se conoce esa profecía de Nefertí, nos quedamos en el libro de Daniel. Pero es muy probable que, por ejemplo, los escribas, las personas que escribieron pues, los textos sagrados, por ejemplo, utilizaran de forma simbólica pasajes que ya se habían leído, que ya la gente ya conocía un poco, pues para ilustrar el momento de la situación, claro. Pero eso no significa ni quita tampoco la potestad ni el poderío ni la grandeza que hayan podido tener personajes tan relevantes como San Pablo, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero claro, es que solamente tenemos papeles o tenemos información. Por ejemplo, es muy curioso, San Pablo no habla nunca de Judas. No habla nunca de Judas. ¿Qué quieres decir? ¿Que no lo conoció? ¿Qué quiere decir? No, o sea, es muy curioso. Hay aquí una serie de cosas que solamente andamos con textos. O sea, por ejemplo, bueno, la idea de que se tiene, ¿no? Textos antiguos, ¿de dónde se saca la información? Vamos a ver, si nos quieren hacer decir la cronología, que San Pablo en la primera a los tesalonicenses escribió por el año 42, o sea, Jesús acababa de morir, y entonces Pablo escribe a los tesalonicenses y en sus escritos, pues ¿cómo es posible que no nombren nunca este hecho tan importante, que luego decimos que Judas Iscariote pues fue el traidor? Pues no habla nunca de eso. Además es muy interesante porque en la epístola... ¿En ninguna de sus cartas habla de Judas? No habla nunca de Judas. ¿De lo que ha vivido Jesús el Cristo con una traición, no? Habla de Jesús el Cristo como ese personaje pues muy parecido a este señor de la isla. O sea que es un personaje muy especial. Y entonces... Bueno, hay que mirar, hay que saber que en aquella época las 7 iglesias que se llegaron a fundar estaban todas como en una situación muy extraña, muy rara, muy peligrosa también. Los romanos estaban ahí que no los querían, los mismos judíos, por ejemplo, y las iglesias estaban creciendo poco a poco, y cada una con sus disputas. Por ejemplo, solamente tenemos noticia de una iglesia, no de esas cartas de San Pablo. Se han encontrado en Oxyrhynchus, o sea, nunca las han recibido, nadie ha recibido las epístolas de San Pablo, nadie. Son unas construcciones hechas en el año pues 120,
pero sí que tenemos solamente en la primera epístola de Pedro, se habla de la comunidad que está donde está, pues está en Egipto. Porque habla os escribimos los cristianos de la comunidad de Babilonia. Pero Babilonia, ¿dónde está Babilonia? Babilonia está al lado del Cairo. Esto es importantísimo. Bueno, es que tampoco es tan relevante porque se conocían, estaban tan juntas, pues es normal que algo naciera de una y de la otra, ¿no? El nacimiento del cristianismo, no hemos hablado nunca de eso, pero el nacimiento del cristianismo hay que entenderlo por las asociaciones religiosas egipcias. Asociaciones religiosas egipcias que existían y si quieres un día podemos hablar concretamente de estas asociaciones, que yo creo que son el núcleo que a partir de aquí empezaron a funcionar. Por ejemplo, lo que estaba diciendo antes de que San Pablo, por ejemplo, habla de los 12, pero no hablan nunca de Judas, y con una cosa muy importante, en la epístola a los romanos, ¿qué dice? Dice, no fue Judas, no se dice Judas, no fue, ¿quién traicionó? ¿Quién entregó a Jesús? ¿Quién entregó a Jesús? Bueno. Nosotros decimos Judas. Y San Pablo no dice eso. Dice, en la epístola a los romanos dice claramente, el que entregó a su hijo fue Dios. Dios entregó a su hijo. Está en la epístola a los romanos. Por lo tanto, aquí los que estamos trabajando, los exégetas que estamos mirando en lupa los textos, vamos descubriendo toda una serie de cosas que luego ha sido muy fácil pues inventar, ya no digamos María Magdalena y todo lo que sea. O sea, María Magdalena tampoco, según tu criterio, tampoco no, es Isis, es que los textos está clarísimo. Pero, entonces, Yogari... No, es que es así. Sí, claro, pero si nos ponemos así, según tu criterio, ¿el Nuevo Testamento es toda una invención? El Nuevo Testamento, claro, es un invento literario, pero el cristianismo sí que existe, porque se formó a partir de esa gran espiritualidad de los monjes de Serapis que estaban entroncados con la espiritualidad de Filón de Alejandría. ¿Y qué necesidad tenían los monjes de Serapis, por ejemplo, de crear un Dios extraño o diferente al suyo, o crear un Jesús, un Cristo como el que conocemos? ¿Qué necesidad tenían? Pero no es nada extraño, porque vamos a ver, estamos en Egipto, hay un Dios que es el Dios Osiris, ¿no? Muy bien, pero luego, por cuestiones políticas, vienen Carlomagno y el sincretismo. Se apodera de Egipto, sí. Y entonces allí, pues como de una forma muy normal, pues los que están en el poder... A Osiris le dan un nombre diferente. Entonces no eliminan a Osiris, pero lo transforman con Júpiter. O sea, sí. Tenemos un sincretismo, estamos en tiempo de los Ptolomeos, y entonces, ¿qué tenemos? Serapis, o sea, Serapis es eso. Y entonces, tenemos Osiris y tenemos a Júpiter. Claro, lo mezclan y entonces viene lo tercero, que nos cuesta un poco, pero es que los gobernantes lo hacían. Nosotros tenemos aquí en Ampurias... ¿Lo tercero qué es? ¿Lo tercero qué es? Lo tercero es Jesús, claro. ¿Quién se lo inventa entonces? Se inventan a esa figura que es de Serapis, que ya es mixta, y luego le ponen pues otra dimensión, que es esta dimensión que es pues de esa profecía de Nefertí. Perdóname, si los sacerdotes de Serapis, sí. ¿no? Ya tenían a su dios, que era Osiris. Y cuando ¿Lo acabas de decir? No. Los sacerdotes de Serapis no existen hasta que Ptolomeo I funda esto y da dinero y templos, Tenemos etc. Osiris. Llegan los romanos, sincretismo, y Osiris se convierte en Júpiter. No, los romanos no. Los griegos. Lo acabas de comentar tú. Diciendo, los que fundaron esa, digamos, nueva religión son los Ptolomeos, Ptolomeo I. Sí. Pero eso era el año menos 300, ¿eh? Sí. Pero luego han pasado una serie de años, sí. Y llegan los romanos. Sí. Y el Osiris se convierte en Júpiter. Lo acabas de comentar tú ahora mismo, hace 5 minutos. Eso lo estoy diciendo en tiempo de los Ptolomeos.
el sincretismo entre Osiris y Júpiter es Serapis. Sí. Y esto es en tiempo de los Ptolomeos. Sí. Pero ahora pasamos unos cuantos años Sí. y son los romanos Sí. que invaden Egipto. Sí. Y entonces allí los judíos, porque hay Ese dios se transforma en Júpiter. Ese dios se transforma en Júpiter, el sincretismo, ¿no? Esto ya está después, hecho. Ya está hecho. Sí, ya está hecho. Y después, dices, se crea ese y luego de constructo literario y aparece... De Serapis se pasa al Jesús. Pero ¿qué necesidad había en crear un nuevo personaje si ya tenían a Serapis? Sí, porque era muy importante, porque estamos en la lucha de los judíos unos contra Roma, y como los de Alejandría estaban a favor de Roma, que crean un personaje Jesús que es: dad al César lo que es del César. Y todas las epístolas, empezando por la primera de Pedro y esas epístolas de Pablo, todos dicen lo mismo: tenéis que obedecer al poder de ahora. El poder de ahora es una cuestión política. O sea que el cristianismo tiene evidentemente una carga muy importante de la política de los tiempos. Te seguiremos leyendo, Sí. porque desde luego constructos literarios, claro, se han hecho por todos los tiempos. Eso, y los estamos haciendo también a día de hoy con novelas que salen al mercado y que utilizamos. Por ejemplo, ahí tenemos la portada de tu libro, Contra Flaco, Filón de Alejandría contra Flaco, Flaco que fuese gobernador, Filón, pues un escritor en su época, de gente noble, de gente muy puesta en su momento, ¿no? Sí. Y que una persona que tenía una cultura helenizada, ¿no? Sí, Helenizada, sí, sí. Y que atacó a Flaco porque era el gobernador romano en aquella época, en Sí. aquel tiempo, ¿no? Bueno, pues seguiremos hablando de Contra el Flaco con el doctor Llogaray Pujol, como digo, exégeta, teólogo por la Universidad de Estrasburgo y experto en textos bíblicos y egipcios, escritor de esta obra y autor de Contra Flaco. ¿Cómo va la obra? ¿Va bien? No lo sé, pero me parece que ahora en estos momentos creo que nadie les interesa eso. O sea, Sí, yo estoy sí, contento de haberlo publicado, pero no creo que vendamos más de 10 ejemplares. Bueno, En fin. seguro que sí, seguro que sí. Muy bien. Al menos leerte supone, pues bueno, que uno puede también utilizar paralelismo y decir, pues esto está bien, pero por aquí no o por aquí sí, ¿no? No, yo espero las críticas y creo que... serán muchas, que serán bueno, muchas. a ver, sí, porque... en fin, habrá de todo. Habrá bien, de todo. muy Muchas bien. gracias, Llogaray, doctor Pujol, muchas gracias. Igualmente a ti. Muy amable, buenas noches. Buenas noches.